Este nuevo vídeo es continuación del vídeo anterior del transporte de vesículas en el interior de la célula. Hemos dicho que hay un transporte continuo de vesículas entre retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membrana plasmática y exterior, medio exterior, extracelular. Y ahora vamos a ver el proceso de cómo se forman estas vesículas y en qué condiciones. Estas vesículas se van a generar en regiones de la membrana del retículo endoplasmático, aparato de Golgi o membrana plasmática. ¿Qué condiciones tienen que tener estas regiones de membrana? Tienen que tener asociadas proteínas de cubierta. Existen dos tipos de proteínas de cubierta. Una es la clatrina, que quizás es la más estudiada y con la que veremos el ejemplo de formación. Esta clatrina es necesaria para la formación de las vesículas que viajan desde el aparato de Golgi a la formación de lisosomas, desde el aparato de Golgi a la membrana plasmática o en procesos de secreción, ¿vale? Exocitosis. Y también va a funcionar en procesos de endocitosis, es decir, procesos en los cuales la célula incorpora macromoléculas desde el medio extracelular. Y después tenemos otro tipo de proteínas de cubierta que son los coatámeros. Y dentro de los coatámeros tenemos dos tipos. Coatámero 1 o COP1 y coatámero 2 o COP2. COP1, el coatámero COP1, es necesario para las vesículas de retorno, aquellas que iban desde el aparato de Golgi hasta de vuelta al retículo endoplasmático. Y la COP2, que sería para la formación de aquellas vesículas que van desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. Vale, entonces vamos a ver ahora cómo se forman estas vesículas. Imaginaros, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de las clatrinas y un proceso que vaya desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática, pero básicamente funcionaría igual en todos los procesos, ¿vale? Entonces, imaginaros que aquí tenemos la membrana del aparato de Golgi y aquí tenemos la membrana plasmática. Para que se forme la membrana en el aparato de Golgi, hemos dicho que tiene que ser en regiones específicas donde haya esas proteínas de cubierta. ¿Cómo llegan las proteínas de cubierta a esas regiones de la membrana? Va a haber primero proteínas de reclutamiento para las proteínas de cubierta que se van a colocar en la membrana, son proteínas 3 membrana del aparato de Golgi. Estas son las proteínas de reclutamiento. A continuación va a haber unas proteínas por fuera del aparato de Golgi, en la cara citosólica, que van a funcionar como proteínas de unión, de adhesión, a las que llamamos adaptinas. Y por último, a estas adaptinas se van a unir las proteínas de cubierta, que en este caso van a ser clatrinas. Entonces, en estas zonas ya se podría formar una vesícula. Entonces, las moléculas que se tengan que transportar, ya sean proteínas o lípidos, se tienen que poner en estas regiones, ¿vale? Si son moléculas hidrosolubles, se van a unir a receptores que van a estar en estas regiones y se van a unir a ellas. Y si son proteínas de membrana, van a ir anclados a la membrana plasmática, ¿vale? Entonces, a continuación se va a producir el proceso de gemación. ¿Cómo ocurre esto? Es decir, la membrana del aparato de Golgi sufre un proceso de evaginación. Va a continuar exactamente igual, va a tener las adaptinas, las proteínas de reclutamiento y las proteínas de cubierta y todo el material que transporte, ¿vale? Ahora ya no lo dibujo para simplificarlo, pero aquí iría pues los receptores con las proteínas a transportar
o esas proteínas liposolubles insertadas en la membrana de la vesícula. A continuación se tiene que soltar la vesícula. ¿Quién hace esto? ¿Quién facilita esto? Una proteína que se llama dinamina. Que hace un proceso como de estrangulamiento de la vesícula, con gasto de energía, de GTP. Entonces la vesícula ya se soltaría. Para simplificar, ahora voy a dibujar tan solo las proteínas de cubierta. ¿Qué pasaría ahora? En las vesículas de clatrina, normalmente una vez que la vesícula se ha desprendido, una vez que la dinamina ha funcionado, la clatrina se desprende también. Sin embargo, parece ser que en las vesículas formadas con proteínas de cubierta de tipo coatámero, este se mantiene hasta el proceso de fusión. Entonces, como estamos viendo un ejemplo de clatrina, la vesícula, una vez formada, se desprendería de esa clatrina, la clatrina pasaría al citoplasma y podría volver a ser utilizado en otro proceso de formación de vesículas. Entonces, esta vesícula ahora tiene que viajar hasta la molécula de destino. ¿Cómo reconoce que esa membrana es la que es su destino y no es otra? Pues va a tener unas proteínas que son específicas entre la vesícula en concreto y la vesícula y la membrana del orgánulo de destino. Y esas proteínas son, por un lado, proteínas SNARE, que en este caso, como son en la vesícula, se llaman VSNARE, y proteína RAP. ¿Vale? En la membrana de destino, en este caso la membrana plasmática, va a haber un receptor para RAP y receptores para SNARE, que serán T vale. Entonces, lo primero que ocurre, voy a poner aquí el proceso. Esta es la membrana plasmática, esta es la vesícula con RAP. Lo primero que ocurre es que RAP se va a unir a su receptor. Si es el receptor correcto, se permite la unión. Si no es el receptor correcto, es que esta vesícula estará equivocada y este no sería su orgánulo de destino. ¿Vale? Pero si hay unión, lo primero que ocurre es que RAP se va a unir a su receptor. Una vez que RAP ha sido reconocido por su receptor en la membrana de destino, se van a activar las proteínas SNAR, de modo que se puedan unir VSNAR con TSNAR, ¿vale? Y se van a enroscar entre sí. Voy a volver a dibujar el proceso. La vesícula, al enroscarse VSNAR y TSNAR, la vesícula quedará próxima a la membrana de destino, lo que provocará la fusión de los lípidos de la vesícula con la membrana plasmática. De forma que ahora, poco a poco, la vesícula, sus lípidos van a formar parte de nuevo de la membrana de destino, de forma que se abrirá y las proteínas hidrosolubles que transportaban, en este caso saldrán, como era la membrana plasmática, saldrán fuera de la célula y se transportaban moléculas en su membrana, como son proteínas transmembrana, estas pasarán a formar parte de la membrana, en este caso plasmática, ¿vale? Pero podría suceder lo mismo para formar los lisosomas, o en el caso de proteínas o de vesículas que viajan en el retículo plasmático y el aparato de Golgi, proteínas de membrana de estos dos orgánulos. Entonces, para recordar, siempre es necesario que haya en regiones de los orgánulos productores de vesículas, que son retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membrana plasmática, estas proteínas de cubierta. Si no están presentes, no se van a formar la vesícula. Para que haya estas proteínas de cubierta, hay proteínas reclutadoras, que son proteínas transmembrana de estos orgánulos, y es necesario también gasto de energía para que se suelte esa vesícula de la membrana, y que lo hace una proteína que es la dinamina.
Una vez que la vesícula se ha soltado, se produce la fusión gracias a las proteínas RAP y a las V y T SNAR.